Hola amigos, ¿cómo están? Quien les saluda el hermano Aldo. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio en este clima fresco que volvimos. Y me parece que en la mayor parte de nuestra región ha vuelto este clima agradable. Y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un tema que es muy interesante y más que interesante, importante. Se trata de tres tipos de hombres que Fulton Sheen en su libro Eleva tu corazón lo desarrolla, que es un libro espiritual, pero que tiene fundamentos filosóficos, psicológicos. Entonces, y en su libro él desarrolla eh, estos tres tipos de hombres, tres esferas, que básicamente es la tesis de su libro. Y bueno, básicamente en el primer plano tenemos a lo que él denomina el ego, en el segundo tenemos el yo y tercero, en el tercer plano, lo divino. Entonces, muy interesante cómo él logra clasificar estos niveles. Y desde ya comencemos viendo el primero, a lo que él llama el ego. Fulton Sheen define al ego como una falsa personalidad, porque es una proyección que la persona desenvuelve a partir de los vicios, de los defectos, de los pecados. Esto tal vez la persona lo sepa consciente o inconscientemente, pero al fin y al cabo es eso lo que desarrolla. Entonces, el ego es motivado, alimentado y proyectado por los vicios, por los pecados. ¿Por qué esto? Porque en los vicios y en los pecados la persona encuentra un tipo de placer eh, que en sí mismo le produce, solamente que es un placer dañino o negativo por sus efectos, por sus consecuencias. Y por este gancho, por este anzuelo del placer que genera este placer negativo, entonces se genera un círculo vicioso. Constantemente vuelve a eso, ¿no? Por la dependencia que ha causado. Entonces, de esta forma, de esta manera se genera lo que llamamos de alguna manera el ego, ¿no? Principalmente cuando se trata de una persona que constantemente, que frecuentemente está habituado con estas malas costumbres, podemos decir así. Ejemplos, bueno, hay varios, cualquier ejemplo de actitud, de conducta moral vale, pero aquí podemos pensar en la persona que bebe en exceso. Esta persona que bebe en exceso y con cierta frecuencia siente un placer en la bebida. Es como que estoy feliz cuando está bebiendo mucho y en muchos casos ya no quiere largar más. En ese momento la persona siente un tipo de placer, pero vemos que es negativo por sus efectos, por sus consecuencias. Eh, Al día siguiente no despierta con todas las luces intelectuales, podemos decir así, como que su entendimiento está como apagado, no tiene buen humor al día siguiente, ¿no? O sea, es como que está con un espíritu perezoso, etc. Eso es las consecuencias biológicas, podemos decir así. Y si el caso fuese más grave, vemos que hay consecuencias en el relacionamiento familiar, ¿no? Por los posibles conflictos, diferencias que surjan con su familia, si es casado con la esposa, y si tiene hijos con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo este tipo de placer que encuentra el egocéntrico, que fundamentalmente
Fulton Sheen identifica con los pecados capitales, tienen efectos negativos. En la segunda esfera encontramos el yo. Aquí estamos en el plano del autoconocimiento, que veremos que es positivo, pero también podría tener una vertiente negativa. Pero empecemos por lo positivo. Aquí estamos en el plano del autoconocimiento. Es aquí donde la persona, de preferencia, y es muy recomendable que sí lo tenga, es donde tiene conocimiento de su temperamento, qué temperamento es, sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, conozca sus fortalezas como sus debilidades, cuál es el defecto dominante de su temperamento, para que a partir de allí trabaje tanto en sus fortalezas como en sus debilidades. También aquí en la cuestión del autoconocimiento o educación humana entra la importancia de reconocer qué tipo de inteligencia posee, si es una inteligencia sencilla, mediana o alta, en el sentido de tener capacidad intelectual. También podríamos sumar un matiz más, si tiene una inclinación natural hacia las letras o hacia los números, ¿no? Que también uno puede identificar el tipo de inteligencia que tiene. También en el plano de la educación humana entra en el campo práctico, ¿no? Campo práctico material del trabajo del día a día. ¿Qué tipos de trabajo la persona desenvuelve naturalmente mejor o que la puede potenciar mejor? Es decir, nosotros conocemos personas que naturalmente pueden trabajar y relacionarse mejor con las personas. Ejemplo, en el ámbito de la educación, profesores, tutores, etcétera, las personas que trabajan con ventas, todo eso son trabajos que son un tipo de personalidad o que definen nuestra naturaleza, u otras que tienen que ver con números, con cálculos, con administración, que no se dan tanto con las personas, pero sí son muy buenos para las cuestiones técnicas que conllevan mayor precisión. Por supuesto, pueden haber hay personas que combinan estos dos, ¿no? Tanto con lo técnico, con lo creativo, con lo relacional con las personas, claro que sí. Pero son referencias. Estos son aspectos positivos de la educación humana, que yo lo haya podido recibir en mi familia, en mi comunidad, en la sociedad donde me desenvolví, en la universidad, con el estudio que realicé. Esto es genial. Solamente que la cuestión de la educación humana es como una espada de doble filo. Porque así como tenemos estos elementos que son positivos, y decimos que son positivos porque estas herramientas, si son verdaderas, generan libertad en la persona. El Señor dice, la verdad os hará libres. Y toda persona en cualquier campo o ámbito que esté en algo verdadero, esa persona tendrá libertad para ser y para obrar. Entonces, en este sentido, decimos que es positivo. Inclusive, en este segundo plano, la persona, por sus solas fuerzas, puede conquistar algunas cosas importantes en el ámbito del trabajo, familiar, etc. Ahora bien, es una espada de doble filo porque si está desligado del tercer plano, que es la esfera divina, es decir, de Dios, de la vida espiritual, automáticamente se puede convertir en una autolimitación. ¿Por qué autolimitación? Porque por la experiencia humana, y si nosotros hacemos una retrospección,
un examen de conciencia de nuestra propia naturaleza, vamos a ver cómo, heridos por el pecado original, tenemos una inclinación o una tendencia hacia el mal antes que el bien. La primera referencia. Entonces, y en este sentido, si fuese por nosotros, probablemente no lograríamos amar como debería ser o tener un amor más amplio, más generoso, más profundo. En este sentido, hay una limitación en el amor, en la virtud, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros si tenemos conocimiento de una formación humana, puede llevar mucho tiempo la adquisición o conquistar virtudes? Y ciertamente uno lo puede lograr, pero al mismo tiempo vemos ciertas virtudes que tienen que ver, por ejemplo, con la paciencia, con la pureza, con la prudencia. Si no fuese por la ayuda divina, si no fuese por la ayuda de Dios, probablemente no lo podríamos alcanzar. O ciertos defectos no podríamos superar si no fuese por la ayuda de Dios. Y en consecuencia, el estilo de vida que llevemos, esto va a generar un modo de ver y de pensar la realidad en nuestro entorno. Y en este sentido tiene conexión con nuestro entendimiento, es decir, lo que entendemos y lo que comprendemos de la vida. Entonces vemos cómo esto podría afectar también a la sabiduría, ¿no? Entonces estos son algunos elementos como humana, de la educación humana meramente puede ser una autolimitación, sea en las virtudes, sea en la caridad y en consecuencia en la sabiduría. Muy bien, entonces, y ya en la tercera esfera, en este tercer plano, Fulton Sheen llama lo que es divino. Aquí ya podemos intuir de qué estamos hablando. Estamos hablando de la vida espiritual. Esa vida espiritual que se trata de una relación con Dios, ¿no? Esa costumbre, ese hábito de tener un trato de amistad con Dios, como lo dirá Santa Teresa. Y en este sentido, Fulton Sheen dice que lo ideal de todas las almas, de todas las personas, es que lo divino permanezca en el centro de nuestras vidas. En los puntos anteriores, lo que formaba el centro o la prioridad de las personas en el primer plano o esfera era el egocentrismo. En el segundo era la cuestión humana. Pero lo ideal, a lo que tenemos que aspirar como cristianos, es justamente que la vida divina o la vida con Dios esté en el centro como prioridad. Porque es cierto que el alma, el espíritu humano, puede tener una especie de matrimonio espiritual con Dios. Y esto cómo se da? De una manera muy, muy sencilla. Dios el Espíritu Divino se hace presente en el espíritu humano por medio del bautismo, los sacramentos. En el primer plano veíamos que los pecados capitales son los que más o menos alimentan al ego. Ya en el plano divino, lo que alimenta y lo que permite el crecimiento espiritual y humano de la persona son los sacramentos. Y en este sentido es como una fuerza que recibe desde afuera la persona. La persona humana es como Dios, es como un ente de energía, aquí en el sentido de dador de vida, que ayuda desde afuera. Entonces, de este modo, en sus combates, en sus luchas,
ya no está solamente sus capacidades naturales o humanas. Ahora, con una disposición humilde, con una disposición correcta, ahora es como un trabajo de a dos. Es decir, ahora nosotros tenemos la capacidad de amar al prójimo, es decir, buscar el bien en todas las cosas, ya no con nuestro egoísmo, sino Dios con su gracia permite que podamos amar, es decir, buscar el bien en todas las cosas. Con el Espíritu Divino, Dios ahora permite que tengamos mayores disposiciones para poder superar algún defecto y conquistar virtudes. Porque recordemos que hay otro espíritu que nos ayuda. Y finalmente, toda esta conducta moral, este modo de ser que una persona es gracias a una vida espiritual que está acostumbrada con esas prácticas que ya sabemos, con la oración, con la meditación de la palabra, con las mortificaciones. Eso no es meramente una práctica externa, ciertamente esto modifica, esto transforma el alma. Y aquí está el quid de la cuestión del por qué llevar una vida espiritual o por qué este hombre humano mortal debe necesariamente tener una vida espiritual, porque Dios tiene la capacidad de cambiar y de transformar las almas. De hecho, eso es lo que sucede cuando nosotros conocemos experiencias de fe y de conversiones. Muchos de nosotros ya hemos tenido esta experiencia. Entonces, muy bien, básicamente en esto consiste lo que es la vida divina y espiritual. Claro, estos son el fundamento de su tesis en su libro. Él lo desarrolla ampliamente, más profundamente y más hermosamente. Pero esto sí sirve como referencia para que nosotros podamos hacer un análisis, un examen de conciencia, cómo nosotros estamos, en qué nivel estamos. Ya estamos en este tercer nivel que es la vida divina, porque en ese nivel es donde podemos decir así que comienza, se está proyectando ese crecimiento, ese progreso en vida espiritual y en consecuencia lo que tenga que ver con la santidad propiamente, creyendo que es posible y que es una tarea, es una misión que lo tenemos que conseguir. Bueno, este se desarrolla en el tercer plano, porque muchas veces de nosotros sin darnos cuenta se puede mezclar también las cosas. A veces sin darnos cuenta nuestro centro no está siendo Dios o lo divino, está siendo más un paradigma, una visión más humana antes que divina. O por qué no, también podemos tener un retroceso y tener algunas recaídas en pecados antiguos. Claro que sí, puede ser también una mezcla de los tres. Pero repito que lo más importante y en lo cual tenemos que insistir y ser constantes es la adquisición de este matrimonio espiritual, de esta unidad con Dios, que tiene la capacidad de transformar y divinizar la naturaleza humana. Entiéndase el sentido correcto de lo que estoy diciendo. Muy bien, amigos, estos son las tres esferas, las tres referencias. Espero que les sirva. Un gusto compartir con ustedes este espacio. No se olviden de suscribirse en nuestro canal. Déjenos sus comentarios para ver qué les pareció, si tienen algún punto de vista sobre el tema que tratamos. Y nos vemos en un próximo episodio de Lo Nuevo en lo Antiguo.